déjeme comenzar mi exposición agradeciendo a los organizadores de las jornadas, al ICAP y especialmente al director de las jornadas, Israel Espósito, que hayan contado conmigo para poder compartir con ustedes estas reflexiones sobre la Unión Europea y la acción exterior autonómica, especialmente las implicaciones que tiene para Canarias este tema. La cuestión que hoy nos reúne, que es la de Canarias en la Unión Europea y la gran... la acción exterior autonómica nos remite a varias cuestiones más generales. La proyección exterior de la actividad autonómica, en primer lugar, la participación de las comunidades autónomas en la Unión Europea y más específicamente la participación de Canarias en los asuntos europeos, que presenta características muy diferentes al resto de comunidades autónomas. Todo ello visto desde la perspectiva del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. Debemos comenzar, por tanto, centrando el tema desde el punto de vista de la proyección exterior de la actividad autonómica. Así, desde finales del siglo XX, el ámbito regional ha adquirido una gran relevancia gracias a fenómenos de democratización, de integración y de descentralización que han aumentado la capacidad de actuación de los entes infraestatales en general, de las comunidades autónomas en particular, especialmente en lo que respecta a su acción en el ámbito exterior. Y ello es así hasta tal punto que esta acción exterior regional se ha convertido en uso general en los Estados europeos, formando parte de lo que podemos identificar como un proceso de paulatina perforación de la soberanía estatal en la esfera de las relaciones internacionales que, como sabemos todos, tradicionalmente han estado reservadas en exclusiva al gobierno central. Este fenómeno de creciente importancia de la acción exterior de los entes regionales se ha venido denominando por la doctrina en los últimos años como la paradiplomacia subestatal. Como no podía ser de otro modo, el caso español y nuestro modelo autonómico es un claro ejemplo de desarrollo ferviente de esta práctica jurídico-administrativa e institucional. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de acción exterior autonómica? Pues a pesar de haber afirmado lo anterior, hemos de tener una cierta cautela a la hora de aproximarnos a este tema y a la hora de delimitar el ámbito de acción exterior de las regiones, puesto que no podemos afirmar que la participación de las comunidades autónomas en el ámbito de las relaciones exteriores se produzca de forma indiscriminada. Más bien todo lo contrario, su acción se circunscribe a sectores específicos. Hemos de partir de la base de que existe un ámbito de acción exterior, que es el de las relaciones internacionales de los Estados, que se reserva en exclusiva al gobierno central. Así, la Constitución española, como sabemos, al distribuir las competencias entre Estado y comunidades autónomas mediante el juego de atribución operado por los artículos 148 y 149, entre las competencias reservadas en exclusiva al gobierno central, recoge en el 149.1.3 las relaciones internacionales. Este título competencial engloba ámbitos característicos de la diplomacia clásica, en los que además reside gran parte de la soberanía tradicional del Estado. Por ejemplo, la seguridad y la defensa, el ius ad tractatum, es decir, la capacidad de concluir tratados y acuerdos internacionales, el ius legationis, es decir, la capacidad de establecer legaciones diplomáticas ante otros estados, el reconocimiento de estados, la asunción de responsabilidad internacional o las clásicas como la capacidad de declarar la guerra y firmar la paz. La acción autonómica claramente no puede proyectarse en estos ámbitos y ello esencialmente porque los entes infraestatales no son sujetos de derecho internacional, es decir, carecen de personalidad jurídica internacional. Si bien la Constitución española atribuye al Estado competencia exclusiva respecto a las relaciones internacionales, también es verdad que deja indefinida la posibilidad de una acción exterior regional en el ámbito de las competencias propias de las comunidades autónomas. Es decir, podemos entender que la organización y la ejecución de las relaciones internacionales en sentido estricto no impide que las comunidades autónomas puedan ejercer una actividad exterior, siempre y cuando no comprometa la exclusividad del Estado, como vamos a ver. De hecho, una interpretación distinta de la anterior sería contraria al propio espíritu del reparto competencial que sustenta el Estado de las autonomías. Es precisamente esta indefinición la que ha posibilitado que las comunidades autónomas hayan desarrollado en la práctica una continua y fructífera actuación con proyección internacional. Esta concepción de la acción regional no tuvo una plasmación, como pueden entender, en los estatutos de autonomía iniciales, en los que ni se reconocía ni se mencionaba este ámbito competencial. A pesar de ello, lo cierto es que sí se produce una progresiva flexibilización de las iniciales posturas contrarias a este tema gracias a tres elementos catalizadores: la propia práctica de las comunidades autónomas, la labor interpretativa doctrinal y una clara evolución jurisprudencial a favor de esta posibilidad por parte del Tribunal Constitucional. Si bien todas ellas
coadyuvan a una relativización de la reserva estatal omnicomprensiva, la más importante es la interpretación del Tribunal Constitucional, que ha manifestado una tolerancia creciente hacia la acción exterior de las comunidades autónomas y que ha contribuido, sin lugar a dudas, a una normalización de la acción exterior de las mismas. Podemos identificar 4 grandes fases en la evolución interpretativa del Tribunal Constitucional que transcurren desde posturas más estatalistas a posturas más autonomistas. En primer lugar, nos encontramos con una fase de una interpretación absolutamente restrictiva a principios de los años 80, en los que en sus primeros pronunciamientos al respecto el Tribunal plantea que la única posibilidad, la única vía que tienen las comunidades autónomas para participar en la acción exterior estatal se articula a través del Senado. A finales de los años 80 tenemos una fase de continuidad, pero con algunos atisbos de cambio. ¿Por qué? Porque empieza a haber un cierto cambio interpretativo en el Tribunal Constitucional a través de la formulación de votos particulares que descartan una posición globalizante en favor del Estado. La tercera fase, nos encontramos a principios de los años 90, es aquella en la que se procede a una definición del contenido concreto de título competencial Relaciones Internacionales. En esta fase se tiende a una interpretación más favorable a las comunidades autónomas y se manifiesta especialmente en una sentencia muy importante, la 80-1993, en la que se acota el alcance del mencionado artículo 149.1.3 de la Constitución al considerar que la dimensión exterior de un asunto no puede servir para analizar o para realizar una interpretación extensiva del artículo que subsuma en la competencia estatal toda medida de una cierta incidencia exterior. Por remota que sea, ya que eso produciría una reordenación del propio orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Esta interpretación nos permitiría ir más allá y considerar que por la misma razón las comunidades autónomas no pueden ejercer adecuadamente sus competencias si no pudieran actuar en el ámbito exterior. De hecho, una interpretación contraria implicaría una limitación indirecta del ejercicio de las competencias autonómicas. De este modo, el tribunal pasa a defender la no identificación entre relaciones internacionales y todo lo exterior en sentido omnicomprensivo. Esta interpretación abre la puerta para considerar que la acción exterior de las comunidades autónomas es constitucionalmente viable en la medida en que el poder central ni agota ni puede agotar toda acción exterior. Y llegamos a la última fase en el año 1994, marcada por la sentencia 165/94, que se convierte en el verdadero caso de estudio en la materia. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional va más allá respecto a la anterior. Primero, porque procede al reconocimiento del marco para la actuación legítima de las comunidades autónomas en el ámbito exterior, motivada precisamente por la necesidad de gestionar más eficazmente sus competencias. De este modo, no toda actividad de relevancia exterior se enmarca automáticamente en el título de Relaciones Internacionales. Es decir, se afirma la capacidad de las autonomías para llevar a cabo actuaciones que se proyecten internacionalmente. Pero además la sentencia establece los límites a esa actuación internacional. Por ejemplo, dice que las actuaciones han de ser necesarias o al menos convenientes para el ejercicio de sus competencias, no pueden implicar el ejercicio del jus contraendi o del jus legationi, no pueden originar obligaciones inmediatas y actuales frente a poderes públicos extranjeros, tampoco pueden incidir, como es lógico, en la política exterior del Estado, entendiendo que no pueden ni obstaculizar, ni contradecir o entrar en conflicto con la acción exterior estatal, y no pueden generar responsabilidades del Estado frente a Estados extranjeros u organizaciones internacionales o supranacionales. Sentado lo anterior, el tribunal da una vuelta de tuerca más en lo que nos interesa en la presentación de hoy respecto a los asuntos europeos. ¿Por qué? Porque considera que la capacidad exterior de las comunidades autónomas es aún más patente en el seno de la Unión Europea, al considerar que el desarrollo del proceso de integración europea ha creado un orden jurídico europeo que para el conjunto de los estados componentes de la Unión Europea puede considerarse en sus efectos casi como derecho interno. Y así el tribunal, en el caso que estudia en concreto, dice que las comunidades autónomas es plenamente aceptables para ellas, no solo que hayan creado en su organización administrativa departamentos encargados del seguimiento y de la evolución de las actividades institucionales europeas, sino que incluso hayan establecido sedes ante dichas instituciones. Esto nos permite extraer ya unas primeras conclusiones respecto al ámbito de acción exterior y específicamente respecto a los asuntos europeos. En primer lugar,
que la proliferación de la relación exterior o de la acción exterior de las autonomías es una manifestación más de la autonomía constitucional de las comunidades autónomas, es decir, es un resultado del propio estado de las autonomías. También que existen ámbitos de acción internacional, que no de relaciones internacionales reservadas al Estado, como hemos dicho, en los que es posible la acción exterior de las comunidades autónomas. Que el título competencial constitucional, relaciones internacionales reservado al Estado, se debe entender de forma tal que permita al Estado asegurar una política exterior única y coherente, pero sin socavar el reparto de poder entre el Estado y las autonomías, es decir, sin que se margine o se excluya a las regiones en actividades conectadas con el exterior. También nos permite concluir que la actuación política en el exterior de las comunidades autónomas no se enmarca en la atribución de una competencia específica, sino en el ejercicio difuso de un conjunto de competencias atribuidas a las comunidades autónomas. Es decir, que no existe una tipología de actuaciones autonómicas de alcance exterior, sino que se tendrán que analizar ad casum. Es decir, en cada uno de los casos que sea necesario para el ejercicio de sus competencias. Y por último, respecto al ámbito europeo, que este no puede ser subsumido directamente en la consideración de acción exterior, toda vez que ha dado lugar a un ordenamiento jurídico nuevo que se integra en derecho interno en base a la cesión de soberanía del Estado español en las instituciones europeas, diferenciando, por tanto, la acción exterior desde un punto de vista geográfico como la que se proyecta fuera del territorio nacional respecto a aquella que tiene que ver con el ejercicio de determinadas competencias en el ámbito del desarrollo del derecho europeo. Una vez aclarada la acción exterior y la proyección de las comunidades autónomas en este ámbito, debemos analizar concretamente la participación de las comunidades autónomas en los asuntos europeos, haciendo una especial mención al caso de la acción del Gobierno de Canarias, de la Comunidad Autónoma de Canarias. Todas las comunidades autónomas participan en los asuntos europeos tanto de manera directa como de manera indirecta. Comenzaremos por la participación indirecta, ya que la directa es aquella en la que hay mayores singularidades en la actuación por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias. En el momento de adhesión de España a las entonces comunidades europeas, finales de los años 80, la mayoría de las comunidades autónomas no eran conscientes de las grandes repercusiones político-administrativas que acarreaba el proceso de integración europea. Solo Cataluña, el País Vasco y en menor medida Canarias se apresuran en aquel entonces a exigir un modelo de participación que preserve las competencias autonómicas en aquellos ámbitos en los que hubiera cesión de soberanía por parte de España a la Unión. ¿Y ello por qué? Porque consideran que esa cesión de soberanía del Estado español en favor de las instituciones europeas implicaba que las competencias que tienen asumidas las comunidades autónomas no podían ser ejecutadas totalmente por quienes las tenían asumidas de manera legal. De este modo, Canarias ha venido participando, como cualquier otra comunidad autónoma, en los asuntos europeos de manera indirecta, creándose para ello un órgano de interlocución entre el Estado y las comunidades autónomas en asuntos europeos, es decir, una conferencia sectorial específica, la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea o CARUE. Se crea en el año 1988 y se regula mediante Ley 297, sirviendo como órgano de interlocución entre el Estado y las autonomías en los asuntos europeos. Su actividad y relevancia desde entonces ha sido variable, en un determinado momento era muy importante, puesto que se tenía que desarrollar esa participación en los asuntos europeos por parte de las comunidades autónomas, viéndose mitigada en los últimos años al entrar en un momento de actuación o de causas de participación en la Unión Europea que ha hecho perder importancia a esta conferencia. En cualquier caso, sí que hay una actividad y unos acuerdos muy relevantes en su seno que se deben destacar, esencialmente tres grandes acuerdos. El primero es la creación de la figura de los consejeros autonómicos en la representación permanente de España ante la Unión Europea, es decir, la embajada de España ante las instituciones europeas. En segundo lugar, la participación de las comunidades autónomas en la ejecución de la legislación europea a través de una serie de comités de representantes de los Estados miembros en la Comisión. Proceso que se denomina en el argot comunitario como la comitología. ¿En qué consiste? Pues en foros de debate compuestos por representantes de los Estados miembros y presididos por funcionarios de la Comisión que permiten entablar un diálogo con las administraciones nacionales a la hora de adoptar medidas de ejecución de la legislación nacional. Y también
la participación de las comunidades autónomas en las formaciones del Consejo abiertas a la participación autonómica integradas en la delegación nacional, lo que en definitiva se traduce en que un consejero autonómico en representación de todas las comunidades autónomas puede participar en la delegación que representa al Gobierno de España en las distintas formaciones del Consejo en función de los temas a tratar. Por otro lado, en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado para Asuntos Europeos, que existe formalmente desde el año 2001 a colación o a resultas de la creación de sendas comisiones bilaterales de asuntos europeos del País Vasco y Cataluña, pues se ha alcanzado en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias un acuerdo de especial importancia para nosotros consistente en la creación de un consejero para asuntos ultraperiféricos en la REPER, en dicha embajada o representación permanente de España ante la Unión Europea, correspondiéndole además al Gobierno de Canarias la propuesta del funcionario que debe ocupar la misma. Este consejero está encargado del seguimiento de todos los temas que afectan específicamente a Canarias en el seno del Consejo y además va a ser el portavoz de la delegación española en los trabajos técnicos en el grupo de trabajo regiones ultraperiféricas que vamos a ver con posterioridad. Esto, como ven, nos permite ya tener una aproximación respecto a esta participación indirecta, es decir, a través de cauces establecidos por el Estado en los asuntos europeos con alguna especificidad ya para Canarias. Pasemos a analizar ahora la participación directa, aquella en la que la comunidad autónoma participa directamente ante las instancias europeas o en el proceso legislativo. Aquí, en primer lugar, Canarias, como cualquier otra comunidad autónoma también, participa directamente en los asuntos europeos a través de diferentes vías, siendo tal vez una de las más importantes actualmente su participación en el Comité Europeo de las Regiones. Este comité, que surge en 1994 como novedad democratizadora de la Unión Europea, al comprobarse que si bien 3/4 partes de la legislación europea se aplicaba a nivel regional o local, pero existiendo una gran o un importante distanciamiento de la Unión Europea respecto a los ciudadanos, pues ha permitido, como digo, a las comunidades autónomas participar desde ese año en el proceso decisorio europeo, el proceso legislativo, mediante una emisión de dictamen consultivo en determinados ámbitos fijados en el tratado. Los criterios de participación de los representantes españoles en el CDR se establecen mediante una moción del Senado del año 1993, en la que se establece que de los 21 miembros titulares y suplentes que le corresponden a España, 17 lo serán en representación de las comunidades autónomas y 4 en representación de las entidades locales. Asimismo, se acuerda en dicha moción que la designación de miembros por parte de las comunidades autónomas corresponderá a su presidente, mientras que por parte de los entes locales se deja en manos de la Federación Española de Municipios y Provincias la propuesta de los representantes. Más allá de ello, Canarias posee una serie de especificidades que han justificado una participación directa en asuntos europeos de manera distinta y reforzada respecto a la del resto de comunidades autónomas. Desde el momento de adhesión de España a las entonces comunidades europeas, la situación de Canarias se ha regido por normas especiales, por contraposición a las que se aplican tanto al resto de comunidades autónomas como a la de la casi totalidad de las regiones europeas. Desde 1986 hasta la actualidad hemos atravesado distintas etapas, en el caso de Canarias, en las que el régimen aplicable a Canarias se ha ido modificando para adaptarse a su realidad y necesidades dentro de la Unión. Son 3 grandes etapas. La primera va desde el momento de la adhesión de España, en enero del 86, hasta junio de 1991. Aquí el régimen aplicable a Canarias se recoge en el acta de adhesión de España a la Unión Europea y en el protocolo número 2. Y se establece que Canarias queda al margen o queda fuera, por resumir, de algunas políticas europeas. La Unión Aduanera, la política comercial común, la política agrícola común y la política pesquera común, así como del ámbito de aplicación del IVA. En el año 1991 nos encontramos con un interés por parte de la comunidad autónoma de una mayor integración en la Unión Europea a través de una mayor aplicación de las normas europeas y se insta por parte del Parlamento de Canarias una aplicación total del derecho europeo, de tal forma que entre julio del 91 y diciembre del 91 se adopta el reglamento 1911-91 y la decisión 91-314 por la que se aprueba el POSEICAN. El POSEICAN, que es el programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad,
de Canarias y supone la integración plena en las políticas en las que no estaba incluida, pero con una serie de excepciones y de modulaciones de carácter temporal y una serie de medidas específicas de apoyo justificadas por los condicionantes específicos de Canarias. Y la tercera etapa, a partir del año 1992 hasta la actualidad, que va aparejada o va en paralelo al desarrollo del concepto jurídico región ultraperiférica en el que se va a integrar Canarias y que a todos nos suena. Se recoge tangencialmente en el Tratado de Maastricht a través de la declaración número 26 anexa al mismo, luego a través del artículo 2992 del Tratado de Ámsterdam y finalmente con el Tratado de Lisboa a través del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este artículo constituye una base jurídica autónoma y suficiente a partir de la cual se pueden adoptar medidas específicas para las RUP, para las regiones ultraperiféricas, y ello tanto en derecho primario, es decir, en los tratados, como en derecho derivado o secundario, reglamentos, directivas y decisiones, tal y como ha confirmado el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una importante sentencia en el año 2015. Y se pueden adoptar estas medidas en base a la situación estructural, social y económica de estas regiones que se caracterizan por su gran lejanía, por su insularidad, por una reducida superficie, un relieve y clima adversos y dependencia económica en determinado número de productos, cuya persistencia y combinación perjudican gravemente nuestro desarrollo. Además del reconocimiento en derecho primario, esta base jurídica ha dado lugar a una gran cantidad de actos de derecho derivado, de manera que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Canarias es una de las regiones europeas y, desde luego, la comunidad autónoma española que más legislación específica genera en el ámbito europeo. Disfrutamos así de un régimen especial de integración europeo, caracterizado por una excepción a la aplicación uniforme del tratado, atendiendo a la singularidad de la ultraperiferia. Esta aplicación diferenciada de las normas europeas en las RUP responde a un esfuerzo constante de cooperación y adaptación mutua que exige una continua labor de diálogo y de negociación por parte del Gobierno de Canarias y de los gobiernos de las RUP con las instituciones europeas y con nuestros respectivos Estados miembros. Se trata, por tanto, de un régimen dinámico, como imaginan, que ha ido evolucionando en función de los retos y prioridades de la Unión y de los cambios experimentados en Canarias, y que ha dado lugar a una serie de estructuras y mecanismos de participación en los asuntos europeos que nos son propios y que no son aplicables ni replicables respecto de ninguna otra comunidad autónoma española. Por ejemplo, tenemos un cauce privilegiado de comunicación con la Comisión Europea a través de la Unidad Regiones Ultraperiféricas en la Dirección General de Política Regional, que coordina la estrategia en favor de estas regiones aprobada por la Comisión Europea, velando por la correcta aplicación del artículo 349 en el desarrollo de la normativa europea. Y podemos afirmar que se ha convertido en un verdadero aliado en el seno de la Comisión para la defensa y desarrollo de nuestro estatuto. En el seno del Consejo existe también un grupo de trabajo regiones ultraperiféricas que mencioné anteriormente de pasada, que está integrado en la formación de asuntos generales y que se ocupa específicamente de todos aquellos actos de derecho derivado cuya base jurídica descansa en el artículo 349. Pensemos, por ejemplo, en la adopción de decisiones del Consejo sobre contingentes arancelarios en materia de productos pesqueros, de productos industriales o en la propia decisión que permite la aplicación del AIEM, del árbitro de la importación y entrega de mercancías en Canarias. Y también en el Parlamento Europeo existe un grupo informal de europarlamentarios de las RUP, la Conferencia de Europarlamentarios provenientes de estas regiones, en el que los mismos conciertan sus posiciones en defensa de las RUP en aquellos expedientes que no son de especial interés. Para actuar de manera conjunta en la defensa de su estatuto singular, las propias RUP colaboran desde el año 1988 a través de la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas, que es el órgano estructurado de cooperación política entre los ejecutivos regionales para la defensa de la ultraperiferia ante las instituciones nacionales, europeas e internacionales, y que cuenta con un órgano de cooperación técnica denominado Comité de Seguimiento, que prepara los trabajos para la conferencia y ejerce los mandatos que aquella le confiere y que se reúne habitualmente con una periodicidad mensual o bimensual.
Como comprenderán, este nivel de interlocución reforzada justifica sobradamente la existencia de una delegación del Gobierno de Canarias ante la Unión Europea, cita en Bruselas, ya que la interlocución con estas instituciones es absolutamente reforzada respecto a la de las demás comunidades autónomas. Además de haber establecido un vínculo de comunicación o un cauce de comunicación en los asuntos europeos en el Estado distinto al de las comunidades autónomas, que no pasa por el Ministerio de Política Territorial, sino por el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la Secretaría de Estado para la Unión Europea. Y bien, este reconocimiento de la acción exterior y esta especialidad en los asuntos europeos, ¿cómo se ha plasmado en el Estatuto de Autonomía de Canarias? Pues se recoge esencialmente en el título 7º, dedicado a las relaciones institucionales y acción exterior de la comunidad autónoma. Respecto de la acción exterior, por un lado, en sentido amplio, el Estatuto reconoce expresamente la misma en el artículo 195, en línea con la interpretación permisiva del Tribunal Constitucional, como que hemos podido exponer, y con la regulación que actualmente se hace a través de la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado. Adopta el Estatuto un enfoque amplio en su descripción que no se limita a los países en los que mantiene lazos culturales e históricos por la emigración, como era tradicional, sino que también introduce, influida por los asuntos europeos, a los países vecinos, en clara referencia a los de África Occidental, que constituyen nuestros socios en la cooperación territorial europea, esencialmente Cabo Verde, Mauritania y Senegal, aunque también Marruecos, y al resto de regiones ultraperiféricas. También ha reforzado el papel de delegaciones en el exterior, de las delegaciones del gobierno en el exterior, al reconocerlas como un instrumento fundamental de su proyección exterior. Y esto nos puede hacer pensar que en los próximos años podría haber una evolución positiva de la apertura de alguna delegación del gobierno en países con los que se tiene una especial relación actualmente, como por ejemplo Cabo Verde, en las que ya existen oficinas de representación de carácter exterior, pero no delegaciones del gobierno. En los asuntos europeos es muy relevante el reconocimiento que ha hecho el Estatuto de la Condición Ultraperiférica de Canarias. El primer ejemplo que tenemos es el artículo 3, que habla de lejanía, insularidad y ultraperiferia, que se convierte casi en un trasunto del mencionado artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al establecer que los poderes públicos en el ámbito de sus competencias pueden tener en cuenta esas circunstancias, la lejanía, la insularidad y la ultraperiferia, cuando sea preciso adaptar sus políticas y actuaciones legislativas y reglamentarias, así como sus decisiones financieras y presupuestarias, fijando las condiciones específicas para su aplicación en el archipiélago. Y esto en una clara solicitud o instancia al gobierno de España para que en el momento de legislar a nivel interno en diferentes ámbitos tenga en cuenta esta consideración ultraperiférica que tiene Canarias y que la diferencia del resto de autonomías. Lo anterior se completa con un artículo muy relevante, el artículo 101, que consagra un principio de modulación de la normativa estatal por razón de las singularidades derivadas de la condición ultraperiférica, respecto del cual, en mi opinión, hubiera sido mejor evitar la referencia a la modulación, debiendo haberse hablado mejor de adopción de medidas específicas, ya que a nivel europeo la condición RUP no solo permite modular o adaptar las normas, sino que nos ha permitido incluso exceptuar e inaplicar determinadas normas europeas. De esta forma, tal vez hubiera podido evitarse posibles interpretaciones restrictivas en cuanto al alcance de la modulación. En cualquier caso, del juego de ambos artículos se recibe en el bloque de la constitucionalidad el régimen especial de integración europea de Canarias como RUP. Se recogen también diversas cuestiones incorporadas en los denominados estatutos de nueva generación, que no aportan grandes novedades, pero que sí recogen en el estatuto la participación en los asuntos europeos, recogidas en el artículo 196 a 199 del estatuto. Por ejemplo, la participación en las instituciones europeas, recordemos en este caso la interlocución específica con la Comisión a través de la unidad RUP o el consejero RUP en el Consejo. En segundo lugar, la participación en las delegaciones españolas ante la Unión Europea cuando se ve afectada la condición RUP, es decir, una relación reforzada respecto a la participación en las formaciones del Consejo que nos ha permitido, en el caso de Canarias, que cuando se trate de fondos específicos RUP o cuando se trate del tema del plátano, Canarias siempre puede participar en la formación aunque no ostente la representación de las comunidades autónomas. Y la consulta a Canarias sobre propuestas legislativas que afecten al REF o a la condición RUP como viene siendo habitual. Tenemos que hacer una mención aparte de la Comisión Bilateral de Canarias Estado para Asuntos Europeos, puesto que ha quedado subsumida con el nuevo estatuto de
autonomía en la genérica Comisión Bilateral de Cooperación, regulada en el artículo 192. A esta comisión se le atribuye, entre otras cuestiones, la capacidad de conocer del seguimiento de la política europea para garantizar la efectividad de la participación de Canarias en los asuntos de la Unión Europea, en particular en la formación de la posición del Estado con relación al diseño y aplicación de políticas comunes y de las normas con incidencia directa en el REF. Esto parece obedecer a una mera cuestión de orden, sin implicaciones de fondo, y probablemente por la falta de uso de la misma por parte del Gobierno de Canarias, excepto para el proceso de designación del consejero Rupp, probablemente por el éxito de la interlocución privilegiada y de los cauces específicos que ostenta Canarias desde hace años, tanto a nivel europeo como nacional. Finalmente, se recogen dos importantes novedades, ahora sí, en el estatuto. La primera es la gestión en exclusiva de los fondos europeos destinados a Canarias, ya que podría, recogida en el artículo 197 en relación con el 175. Y es importante porque podría conllevar importantes cambios en el sistema actual en el que el Estado se reserva competencias relevantes tanto de gestión como de planificación y ejecución de los fondos. Y la posibilidad de instar al Gobierno del Estado a que inicie acciones ante el Tribunal de Justicia, recogida en el artículo 199 y que trata de paliar la falta de legitimación activa de las entidades infraestatales en esta institución. Para concluir, desde el punto de vista de la acción exterior en general, hemos de valorar positivamente la reforma de la Ley Orgánica 1/2018 del Estatuto de Autonomía, ya que desde el punto de vista de acción exterior acoge a nivel estatutario el reconocimiento progresivo a nivel jurisprudencial y legislativo de las autonomías que hemos visto. Por otro lado, desde el punto de vista de los asuntos europeos, podemos concluir que las singularidades de la integración de Canarias en la Unión Europea han adquirido carta de naturaleza mediante su consagración en el Estatuto de Autonomía, gracias a un reconocimiento explícito y amplio de la ultraperiferia. ¿Por qué? Pues porque ha incorporado disposiciones que proyectan a nivel autonómico el régimen especial de integración que ostenta Canarias en la Unión Europea. Y esto es precisamente una de las principales novedades respecto al Estatuto de Autonomía anterior, que viene a colmar este importante déficit que presentaba. Por tanto, nos encontramos en un momento en el que las disposiciones nuevas incluidas en el Estatuto de Autonomía han de ser desarrolladas en los próximos años, probablemente con una intensificación de la interlocución, de la negociación entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España para el desarrollo de estos nuevos preceptos. Muchísimas gracias a todos por su atención y quedo a vuestra disposición para poder contestar a las preguntas que tengan que puedan formular a la organización. Buenos días.